Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal transmitiendo ya desde Radio Universidad en el 106.9 de FM. Y vamos a tener un programa especial a ratitito. Estoy esperando aquí a mi invitada y a mi invitado, pero voy a aprovechar para tocar un tema que, bueno, pues me parece que no, pues es obligado prácticamente. La famosa caravana por la dignidad de Chihuahua que partió el sábado pasado de Ciudad Juárez, que ayer pasó aquí por la ciudad de Chihuahua, llegó el sábado en la noche y se fue ayer domingo a Mioqui, allá está hoy en Mioqui, que va a ser un recorrido muy amplio por todo el país para llegar el 4 de febrero a la Ciudad de México. Es un tema que todos los medios de comunicación lo estamos abordando porque es sin duda el tema de hoy, el tema no nada más financiero, sino político de hoy. Y bueno, pues ¿qué podemos decir de esta caravana que encabeza el gobernador de Chihuahua, Javier Corral? Bueno, pues en principio que pásele, licenciada, siéntese, pásele por favor por acá. Ahí llegó ya mi invitada y bueno, termino de hacer mi reflexión y empezamos con la licenciada. Es un tema sin duda de lo más trascendente y de lo más importante porque está tocando una fibra básica de pues lo que tiene que ver con los dineros, con el financiamiento que recibe Chihuahua de México, una fibra que pues que a todo mundo nos llega y que a lo mejor a veces no le entendemos tanto porque hablan de muchos millones y de mucho dinero que a veces decimos pues no sabemos si lo vemos o no. Pero el acuerdo del convenio fiscal que tiene la Federación con los estados es muy importante y le debemos de entender, aunque sea poquito, debemos de tener interés por lo menos poquito para entenderle, porque tiene que ver con el recurso que le llega a Chihuahua, que le llega, pásale por favor, que le llega, sí, pásale, que le llega a Chihuahua desde siéntate para acá por favor, que le llega a través de la federación y que si quieres córrete tantito porque ándale, ahí estás bien, tenemos el Face, sí, estamos transmitiendo por Radio Universidad y también por el Face. Y bueno, le decía, son dineros que llegan a Chihuahua y que sirven para hacer obra, para pagar servicios, para todas las necesidades que tiene el gobierno del estado, pero bueno, proveedores, todo lo que tiene que ver con el financiamiento público que administra una gubernatura, como es la de Chihuahua o cualquier otro estado. Y son convenios fiscales muy complicados en términos técnicos, que tiene que ver con reparto a los estados y que tiene que ver con fórmulas financieras y que tiene que ver, al final de cuentas, esto desgraciadamente, pues con el tema político, porque en este caso es muy obvio que a la hora en que un gobierno, y que eso es histórico, eso es bastante difícil que lo haga un gobernador, en este caso lo están haciendo en varios estados y aquí en Chihuahua particularmente, en este caso que están haciendo procesos jurídicos en contra de exfuncionarios y que son de distinto partido político, concretamente del gobierno anterior que era priista y que es panista, y bueno, hay todo un conflicto que es jurídico, pero que luego se convierte en político, y entonces el hecho de que el gobernador lo vea como revancha, el hecho de que el gobierno federal no le esté depositando el recurso que le corresponde, bueno, pues se hizo este conflicto financiero político. Y lo que sí es que es histórico que un gobernador haga una caravana, se llama Por la Dignidad de Chihuahua, una caravana
que vaya específicamente hasta la Ciudad de México a reclamarle al gobierno federal, así de manera muy directa, bueno, pues dos cosas. En este caso, que no le esté entregando el dinero, más de 700 millones que dice que no le ha depositado, y también la extradición del exgobernador, que tiene 11 órdenes de aprehensión, el exgobernador César Duarte. Son estos dos exigencias básicamente. Y bueno, de ahí se deriva pues prácticamente todo. Entonces, bueno, le decía, es un tema que lo tenemos que abordar. Bueno, yo lo estoy abordando mientras llegaba mi invitado, que lo tenemos que abordar y que tenemos que estar pendiente. Vamos a ver, aquí el reto de Corral es ver qué tanto apoyo, bueno, porque en Chihuahua, bueno, pues aquí está, de aquí nace, de aquí surge la famosa caravana, pues entonces hay bastante apoyo. Ayer estaba realmente llena la plaza de armas y toda esta explanada, esta nueva explanada que tenemos ahí en el centro de la ciudad, estaba lleno. Sí se juntó mucha gente para recibir el paso de la caravana por la ciudad de Chihuahua. Vamos a ver qué tanto apoyo tiene esta caravana en el trayecto hacia la Ciudad de México. Va a pasar por muchas ciudades muy importantes. Sí ha tenido impacto nacional la noticia, la verdad, y bueno, pues vamos a ver, le vamos a estar dando seguimiento, pero ahora sí, mire, déjeme y le explico, porque a partir de hoy vamos a empezar un programa especial aquí adentro de Ecos de Mirabal, aquí en Radio Universidad, con un tema al que yo le tengo ganas desde hace mucho. Me parece que es un tema que va a dar mucho de qué hablar. Yo espero, de eso se trata, ese es el chiste, que dé mucho de qué hablar. Y bueno, a partir de hoy vamos a tener aquí los lunes este tema. Yo creo que ya hace falta que los medios de comunicación hablemos de la justicia alternativa. Usted dirá, si nunca ha escuchado, dirá de qué hablan estos o estas. Bueno, pues le vamos a explicar. A veces se escucha más y la gente lo entiende más cuando decimos vamos a hablar de la cultura de la paz. Más o menos por ese rumbo va, pero sí queremos llamarle por su nombre a la justicia alternativa, porque realmente es una justicia alternativa. Y le vamos a explicar por qué razón es que nos interesa tanto promover esta temática, por qué razón es que queremos destinar por lo menos una vez a la semana para hablar de este tema, y además haciendo pues un compromiso muy especial desde el Instituto de Justicia Alternativa de ahí del Poder Judicial, que dirige la maestra Rosario Ramos Oquita, que ya está aquí, y le doy la bienvenida. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. No, al contrario, mil gracias por recibirnos. Un invitado muy especial presente. Sí, así es, precisamente nuestro coordinador, el coordinador de capacitación y difusión del Instituto de Justicia Alternativa, licenciado Mauricio Vaca. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias y gracias por la invitación. No, al contrario, mira, y yo a propósito, para quienes están en Radio Universidad, digo, en la frecuencia de Radio Universidad, escuchando, pues no nos ven, no se da cuenta, pero por el Face sí. Entonces yo, con toda intención, senté de aquel lado a la licenciada y a ti acá, porque como tú te vas a quedar a conducir este programa a partir del próximo lunes, entonces tienes que ver a Jacobo, porque nos hace la seña aquí en controles. Jacobo está del otro lado de la ventana y nos hace señas de cuando nos vayamos a corte, porque hacemos un corte durante el programa. Entonces excelente. Dije, bueno, para que tú lo vayas viendo. Irlo entrenando. Irlo entrenando, sí. Bienvenida, maestra, bienvenido. Primero, yo les agradezco mucho, Mauricio, maestra, yo les agradezco a ambos que hayan aceptado este reto, porque es un reto, me parece, de hacer un programa especial sobre justicia alternativa, que se echen la responsabilidad a cuestas, porque es una responsabilidad, pero yo sí creo que lo vamos a hacer muy bien aquí los tres, porque es un tema, me parece a mí, que hace falta que se difunda. Es un tema que aporta mucho, la justicia alternativa. Hay muchas personas involucradas. Entonces, la idea es hacer un programa
y promover ya la existencia de una red muy amplia que hay de personas y de instituciones manejando la justicia alternativa, y que sea este instituto del Poder Judicial quien coordine todo este proyecto, todo este intento y este esfuerzo, pues me parece que es importante y me parece que vale la pena. Bienvenido. No sé si quieres te dejo el micrófono para que tú más o menos vayas abordando la primera temática Claro que de esta, y yo te voy apoyando la primera temática para este programa, ¿no? Claro. Bienvenida. Gracias. Adelante. Sí, gracias. Bueno, nuevamente agradecer la invitación. Como bien comentas, la finalidad de estos espacios que se están abriendo poco a poco es precisamente acercar a la persona, al ciudadano común y corriente de nuestro estado, a temas que generalmente son escabrosos y son difíciles, ¿no? Sí. El conocimiento jurídico a veces no está al alcance de todas las personas, y bueno, nos preguntamos en una situación de un conflicto qué es lo que podemos hacer. Hay muchas opiniones, no falta el consejo del vecino, del amigo, que a veces sí son muy buenos y canalizan por donde se puede resolver el conflicto, pero a veces no. Entonces es importante, creemos sobre todo aquí la directora, que es quien pues buscó este espacio, ¿verdad?, de acercarnos más a la ciudadanía, explicar, compartir qué es lo que hacemos nosotros, y sobre todo de qué manera le va a servir a la gente, ¿no? El discurso podrá ser una cosa, pero lo que el ciudadano realmente busca es una solución pues rápida, sencilla a sus conflictos. Entonces básicamente de eso se tratan por lo menos este día, de dar las generalidades y acercarnos poquito más a la gente que nos conozca. Pues tú entrevista a la licenciada. Sí. Claro que sí. Y yo creo algo muy importante que buscamos con este reto que nos presentó, y que nosotros dichosamente, créanme, es un placer verlo aceptado, y con todo el compromiso que ello conlleva. Dentro de nuestro estado de Chihuahua, yo creo que ya somos algunos los entes que se dedican o que buscamos maneras alternas de solucionar conflictos. Este es un trabajo de cambiar paradigmas y de educar a nuestra sociedad. Entonces, lo más importante que va a tener este espacio es unir esfuerzos. Yo creo que desde diferentes entes, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, ya estamos en un momento histórico de nuestro estado en el cual ya son muchos brotes que empiezan poco a poco a actuar, a funcionar y a hacer las cosas muy bien. Entonces, lo que buscamos en este espacio, independientemente de darles a conocer lo que hace el IJA y las ventajas que tiene y las grandes maravillas que es solucionar los conflictos de esta manera, lo principal va a ser hacer un espacio en el cual podamos llegar a la sociedad la unión de estos esfuerzos, que la sociedad sepa que desde el ámbito educativo, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito penal, etcétera, existen ya estos mecanismos que hacen la solución de conflictos de una manera más amigable y más efectiva. Entonces, ese es el principal reto que tenemos, que la sociedad sepa que no es únicamente el tribunal el que se está encargando de esto. Ya somos muchos los entes, y en la medida, yo digo que esto es un trabajo de equipo, de todos, de todo aquel que se dedique a estos medios, va a tener un espacio en este programa y va a ser escuchado y va a tener la posibilidad de dar a conocer en grande, en pequeño, lo que cada quien está haciendo. Claro que experiencias, claro que también reportajes. Ya estamos buscando a nuestros próximos invitados, y esa es la finalidad, yo creo, va a ser un espacio en el cual los queremos lanzar a la sociedad un reto. Atrévete a dialogar. Ese queremos que sea el reto que vamos a lanzar el día de hoy a la sociedad chihuahuense, que ojalá pronto vaya a ser no únicamente la ciudad de Chihuahua, que sea el estado de Chihuahua unido, retándose y atreviéndose, a dialogar. Nos puede marcar y puede preguntar, opinar, cualquier cosa, porque es un programa, me parece a mí, que genera como mucha inquietud, ya sea duda, opinión, y lo puede hacer, al 439-1842 nos puede marcar, y Jacobo con mucho gusto recibe la llamada y aquí nos la pasa. Muchas gracias, Jacobo. ¿Qué es justicia alternativa, maestra? Justicia alternativa es una forma alterna a lo tradicional.
que conocemos nosotros. Yo creo que como sociedad estamos hasta ahorita educados a que hay un problema, tengo un conflicto, tengo un problema, el caminito que tengo y que me han educado y como siempre se ha hecho es acudo a un juez para que un juez previo un procedimiento jurisdiccional donde se oyen pruebas, etcétera, etcétera, diga tú ganas y tú pierdes. Esa es la justicia tradicional o el camino tradicional que conocemos. De tal manera que justicia alternativa es otro camino que va exactamente paralelo a ese, pero que también resuelve los conflictos con la misma validez jurídica que este camino A, por llamarle de una manera. Entonces son diferentes maneras, son diferentes caminos y formas, pero que me van a llevar a una solución que va a tener una efectividad de una sentencia ejecutoriada, pero que la manera de cómo se llega, eso es lo que lo hace tan diferente. Entonces, ¿qué es justicia alternativa? Una forma paralela al juicio por medio del cual puedo llegar a una solución, pero con muchas otras ventajas que en la forma tradicional en ocasiones no lo son. Quiero decir, hacer un hincapié nada más. No significa ni que sea mejor ni peor que el procedimiento jurisdiccional, ni que se pretenda que se va a sustituir, para nada. Son dos procesos que tienen que caminar de mano a mano y hay muchas cosas que no podemos nosotros resolver y que necesitan de un procedimiento jurisdiccional. Pero sí me da mucho gusto decir que la gran mayoría sí las podemos resolver por esta vía. Y que si por algún motivo no se resuelven, siempre queda el otro plan A, en el cual puedo ir y resolver mis conflictos por esa manera. Entonces, eso sería como concepto muy general, yo diría, son formas en las cuales puedo resolver mis conflictos por medio del diálogo, por medio de la plática, por medio de entendernos y dialogar, podemos encontrar esas soluciones. Sin que haya de por medio un juez, pues. Un juez, donde no hay un ganador y un perdedor, donde hay dos ganadores. ¿Por qué? Porque las dos partes, como vamos a ir estudiando y como vamos a ir platicando aquí de esas diferentes formas de poder llegar a ese arreglo, hay diferentes formas de hacerlo, sin embargo, los dos ganan, todos los que intervengan ganan. Y algo que sí es importante es que no es un arreglo que queda al azar a ver si se cumple o no se cumple, o un papelito que quedó sin validez jurídica que me deje en el mismo lugar donde estaba. No, ese acuerdo, esa solución tiene la misma validez jurídica de lo que tiene una sentencia. No más que aquí, las partes en conflicto, los ciudadanos la hacen ellos mismos. Es una sentencia hecha a la medida, así le podríamos decir. Eso vendrían a ser los justicia alternativa. Y si eso lo ampliamos, podemos ver cómo esto es mucho más que resolver conflictos. Es un proceso educacional. Es un proceso de entender que por medio del diálogo, por eso les decía que nuestro reto es atrévete a dialogar, porque por medio del diálogo, saber escucharnos, podemos llegar a ser una sociedad diferente. Por eso esto no se circunscribe únicamente al Poder Judicial, va mucho más allá y afecta mucho más allá. Sí, históricamente la solución de conflictos, los conflictos los tenemos y los hemos tenido y los vamos a tener, los vamos a seguir teniendo siempre, de todo tipo. Sí. Unos muy delicados y muy graves y otros pues a veces hasta simples, ¿no? Unos muy graves como es el homicidio o como es la extorsión o como es todos los delitos sexuales, violaciones, que son muy graves estos conflictos, ¿no? Claro. Y otros a lo mejor menos graves, como a lo mejor el robo o cuando hay un lío de vecinos, etcétera. Pero igualmente mortifican esos no tan graves, sí, igualmente mortifican. Entonces tenemos conflictos, pues, ¿no? Y bueno, muchos conflictos los resolvemos incluso pues con la muerte, con asesinatos, ¿no? Digo, mucha gente trata de resolver los conflictos matándose, golpeándose, etcétera, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Sí. Históricamente la sociedad siempre ha intentado resolver los conflictos históricamente. Y a través de la historia hemos visto cómo es que la sociedad ha resuelto los conflictos de manera distinta, va cambiando, ¿no?
Y hasta hace muy poco en México, de hecho estamos en esta transición, la manera de resolver los conflictos había sido en un sistema inquisitorio, este sistema penal inquisitorio de muchos años, de toda la vida, ¿no? Un sistema, y bueno, otros países han pasado a otros sistemas desde hace mucho. México apenas está pasando a otro tipo de sistema, más, bueno, se le llama acusatorio, como más de dirimir, digamos, ¿no? Y cuando decimos inquisitorio es que realmente es inquisitorio, es decir, el nombre tiene que ver con Inquisición, ¿no? Sí. En la época, quizá para más o menos como entenderle poquito más, sin irnos así tan a fondo, pero para más o menos poner en contexto, el referente más importante que tiene toda la gente, que tenemos muy fácil, pues es la Inquisición, ¿no? Hace 500 años, 400 años, en que había la autoridad, y fue mucho tiempo eclesiástica y luego también jurídica, resolvía los conflictos y no discutía, es decir, no dirimía, no discutía, era pues absolutamente, sí, absolutamente inquisitoria, es decir, la autoridad impositiva, la autoridad decía quién sí cometía los delitos, y así le iba a la hora de los castigos, muy, muy rudos, ¿no? Claro. Esto obviamente se prestaba a que la autoridad también decidía a quién quería quitar de en medio, quien le estorbara, y no necesariamente quien cometía delitos, ¿no? Algunos los cometerían y otros intereses de por medio. Sí, es una manera de resolver conflictos que al final no los resuelve tanto, pues, ¿no? A veces los empeora. A veces los empeora. Luego nos venimos a otro sistema. Bueno, este inquisitorio se fue medio arreglando, medio componiendo, medio haciendo, suavizando, con un sistema donde ya había jueces, un sistema jurídico, judicial, donde ya había jueces, magistrados, etcétera, pero todavía con mucho de este antecedente, en el sentido de cómo un sistema donde la confesión era tan importante, ¿no? La reina de las pruebas. La reina de las pruebas le llamaban durante toda la vida, hasta hace muy poquitito. Chihuahua se adelantó, ya tiene 10 años, pero pues a nivel nacional apenas acaba de arrancar, ¿no? Sí. Apenas tiene 1 año, y entonces pues más o menos, más justo para dirimir los conflictos, porque por lo menos hay juicios y había que presentar pruebas, etcétera, pero todavía el hecho de que la confesión estuviera de por medio de manera tan importante, pues hacía todo este sistema que tenemos hasta la fecha y que identificamos de mucha impunidad, de mucha tortura, donde bueno, pues yo te hago que confieses y a ver si no, y claro, depende de cómo te torturen, pues confiesas hasta lo que no. Y luego, con este sistema acusatorio, que es un cambio bastante radical, sí, en donde ya la confesión no vale, en donde las pruebas importan mucho, llega con este nuevo sistema la famosa justicia alternativa. Sí, como uno de los pilares que puede sostener este sistema acusatorio, a mi juicio, yo sí lo quiero decir, mucho más justo, sí, este sistema en el que está entrando México, y que Chihuahua tiene un poquito más de ventaja, que ya podemos decir más o menos como que cómo nos ha ido, ¿no? Me dice Jacobo que nos tenemos que ir a un corte, vamos a ir a un corte, nos vamos solamente a Radio Universidad, nos quedamos en el Face para no cortar. Perfecto. Y luego vamos a regresar, acuérdense que nos puede marcar el 439-1842. Vamos a regresar para entrar ya un poquito como más en detalle de qué se trata esto, de cómo nos ha ido en este tramo, ya son 10 años, ya más o menos le estaremos ya agarrando más o menos. Hay que decir que esto es de largo plazo, porque tiene que ver, como decía la maestra, con cambiar los paradigmas. Más allá del asunto jurídico de este que estamos hablando, tiene que ver con cultura, ¿no? Totalmente. Nos vamos a corte, Jacobo, y regresamos. Y tiene que ver con cultura porque
Yo creo que sí, ustedes díganme, yo creo que sí, todas las personas sí traemos el sistema inquisitorio, pero bien somos producto de ese bien sistema. Metido. Queremos Somos venganza, productos. queremos que si algo me hacen, que la paguen, ¿no? Yo creo que en este sistema, en el sistema de justicia alternativa, vamos a poder decir que ya se logró un avance el día que nuestra sociedad esté preparada y vea como su primera opción para resolver cualquier tipo de conflicto los mecanismos alternos. Y que ya únicamente si no funcionó o no se pudo, nos vamos al juez. Ahorita no estamos ahorita no es todavía, hasta este momento, la primera opción es un juzgado. Entonces, ese yo creo que es la meta que tenemos nosotros de poco a poco. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Socializando, llegando al último rincón de la sociedad, que sepan primero que existimos. Sí, que existe. Que hay esta opción. Que hay y la después, opción. Por lo menos para algunos casos. Habrá para unos, muchos casos. Habrá algunos en los que de plano no se puede, ¿no? Claro. Y las grandes ventajas que les va a representar es resolver sus conflictos por esta vía. Entonces yo creo que esa es nuestra gran meta. A eso tenemos que llegar. Y ya por lo menos ya hemos avanzado. Tenemos, yo creo, en el estado de Chihuahua, de que inició este proceso, pues inició con la ley de mediación del 2003. Ya tenemos caminito andando. El Instituto de Justicia Alternativa ya tiene ahorita, va a cumplir 4 años, y existen fiscalía desde mucho antes, y existen otras instancias como sería Profeco, como serían, que ya funcionan desde antes. Entonces, ahí vamos, Sí, va caminando. la fiscalía nace justo junto con el sistema acusatorio en el 2007, Sí. ¿no? Ya operando. Y tenían antes que esos algunos otros tipos de sistemas Estaba de conciliatorios. sí, había la Conciliatorios, famosa con conciliación, con diferentes nombres y todo, pero se buscaba eso, se buscaba un arreglo entre las partes. Entonces, yo creo que, de hecho, no es algo nuevo, no estamos inventando nada, es retomar, yo creo, la esencia del ser humano y aprender que nosotros solos podemos encontrar la mejor solución a nuestros conflictos. Quizás sea como lo más natural, pero Sí. nos habían como obligado a ir mucho a la venganza, posiblemente, no sé. O sí será que Sí. somos vengativos por naturaleza, ¿no? Yo creo que no, es cuestión educativa. Estamos formados para competir. El ser humano, si lo vemos en las escuelas, si lo vemos en todo, yo gano en relación a que te dejo a ti abajo. A que tú pierdes. A que tú pierdes. Eso le da valor a mi triunfo. Si estamos igual, no hay triunfo. Entonces, desde entonces tenemos que irnos más allá de cómo hemos educado a nuestros hijos, de cómo hemos educado a nuestra sociedad. Esto se trata de crear una cultura de colaboración, en el cual todos podemos estar bien juntos, en el cual yo estoy bien si tú estás bien. Si tú estás mal, no puedo estar bien yo. A eso se trata de llegar. Y yo creo que como sociedad, si nos pudiéramos decir en qué sociedad soñamos poder vivir, sería una sociedad colaborativa, que es el sueño, yo creo, de quienes nos dedicamos a esto. Por eso se le llama la cultura de la paz. Sí, no es fácil, ¿no? No es fácil. No Claro, es fácil. Dabas ahorita en el punto cuando hacías la distinción entre lo que conocemos nosotros como los mecanismos heterocompositivos, ¿verdad? Que es cuando acudimos a un tercero, llámese juez, llámese árbitro, un tercero imparcial, pero para que nos dé esa solución. Entonces, dar ese cambio, como comentaban, de paradigma, dar ese paso de ya no yo acudir a la autoridad para que me diga el derecho o que me diga la solución, sino por medio de uno autocompositivo, poderlo hacer por Regresamos, estamos en Radio Universidad y seguimos por el Face, porque del Face no nos fuimos. Estamos en Radio Universidad y están aquí la licenciada, la maestra Rosario Ramos Oquita, que es la directora de justicia del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial, y está también Mauricio Vaca. Y Mauricio Vaca lo va a usted, hoy nos estamos estrenando en el programa con la licenciada Ramos Oquita, pero a Mauricio lo va a estar usted escuchando aquí todos los lunes, porque él se va a hacer cargo de este programa y estamos aquí, bueno, pues arrancando, festejando este inicio de este proyecto tan ambicioso y tan retador.
Yo creo que sí hacen falta estos espacios, donde podamos hablar de la justicia alternativa. Como decía Mauricio, no es fácil porque es apenas como que empezando con estos temas. Se necesita mucho tiempo para que las personas no nada más lo entendamos, sino que realmente lo consideremos como algo benéfico. Ese es el chiste. Sí, yo creo que esto va a servir en la medida en que nos beneficie, ¿no? Cuando las personas digan, esto pues sí me beneficia, como que sí me gusta, sí me sirve, ¿no? Y entonces, pues ya podremos decir que vamos rumbo al otro lado. Esto crece de boca en boca. Si una persona que diga, no, pues sí sirve, ve ahí, verás que sí sirve, ¿no? Claro. Podemos decir que la mejor publicidad que hemos tenido hasta ahorita, más que cualquier otra cosa, ha sido la experiencia del ser humano, del ciudadano que vive una solución de sus conflictos por esta vía y le cuenta a los demás. Y ahí va creciendo, y ahí va creciendo. Y gracias a Dios yo creo que aún en este poco tiempo, yo estoy convencida que nuestra sociedad está preparada para este cambio, que nuestra sociedad desea este cambio y lo está aceptando de mil amores. ¿Qué falta? Ese brinco que nos falta dar es que todos sepan que existen estos mecanismos, que hay esta posibilidad, y en la medida que sepamos que hay esta posibilidad, yo estoy segura que todos vamos a acudir a ello porque somos una sociedad que quiere este cambio. Hay que decir que hay conflictos, delitos que no entran en este sistema, ¿no? Desde luego, en la materia penal, que sería el caso, nos tenemos que guiar por la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahí nos va a indicar qué tipo de delitos admiten una salida alterna. En nuestro caso sería pues la suspensión condicional del proceso o el acuerdo reparatorio. Entonces, nuestro fundamento legal en materia penal serían esos dos ordenamientos, y ahí establecemos nosotros qué tipo de delitos se pueden llevar a través de nosotros y cuáles no, cuáles sí se reserva la acción exclusivamente para el juez penal. Que son los delitos graves, ¿no? Son los delitos graves, sí. O sea, no puede ir a justicia alternativa un homicidio, es decir... No. De hecho, a nosotros nos los canalizan directamente los juzgados, los jueces penales, y lógicamente cuando no son delitos graves. Pero nuestro trabajo es mucho más que materia penal. Sí. Nuestro trabajo es muchísimo más que materia penal. Es familiar, mercantil, civil, todo. Exacto. Sí, entra todo. En civil y familiar, mercantil, ahí entra todo. Ahí no hay tan... Bueno, en familiar está la violencia familiar. De hecho, la ley prevé que por exclusión me señala en qué casos no podemos intervenir. Y por exclusión todo lo demás sí. ¿En qué no podemos? Por ejemplo, en materia familiar, y hace mucho hincapié, y cuidamos mucho de proteger esas circunstancias, que sería donde existe violencia intrafamiliar, por muchísimas razones, y que no es el medio ni son las condiciones para poder llegar a un arreglo equitativo, que eso es lo que se busca dentro de los mecanismos alternos. Otras de las limitantes que tenemos es precisamente cuando es una cuestión de orden público. Aquellas circunstancias que la ley y que el Estado protege de sobremanera y que no puede dejar en manos de los particulares para que negocien sobre ellas. No puede haber una transacción sobre ellos, como serían cuestiones de estado civil de las personas, como serían las cosas. Se requiere una orden judicial, una declaración judicial para que existan. Otra limitante viene siendo aquellos derechos de terceros. Yo no puedo negociar sobre la casa de mi vecino, por ejemplo. Esos serían los limitantes. En términos, ahorita esto de lo público, por ejemplo, ¿a qué se refería? Por ejemplo, un divorcio. Un divorcio. Los divorcios, como sabemos, existen dos vías. 3, el administrativo, pero dejémoslo en 2, que son los que conoce un juez. Existe el divorcio voluntario y existe el divorcio contencioso. El matrimonio por sí mismo es una cuestión de orden público, que es más, sabemos que es de los poquísimos actos solemnes que prevé nuestro derecho. Entonces, como tal, es de orden público. En un divorcio contencioso nosotros no es algo que esté negociable. Sin embargo, un divorcio voluntario nosotros lo dividimos en 2 etapas. La primera etapa, que es el llegar a ese acuerdo, ahí
en mi experiencia le podría decir que no existe mejor un lugar más amigable y más adecuado para llegar a ese convenio de divorcio voluntario, que más que otra cosa viene siendo un convenio en el cual esa familia se reorganiza. Eso nosotros lo elaboramos y es una de las cargas de trabajo que mayor tenemos, pero sí tiene que llegar a un juzgado, a un juez, por ser de orden público, para que declare disuelto el matrimonio. Pero esa primera etapa nosotros la hacemos y siento que de la mejor manera. Hay ocasiones en las cuales una familia pues definitivamente modificó, cambió, y es mejor si se constituye una reorganización y que vemos el cómo van a funcionar en tiempos, espacios, dineros, recursos, todo a partir de esa separación. Eso sí lo hacemos nosotros. Pero, por ejemplo, una cuestión de pensión alimenticia, aun y cuando los alimentos son cuestión de orden público, sí es algo que está sujeto a la transacción de los particulares. Nosotros podemos llevar un convenio de pensión alimenticia que se le da vista al Ministerio Público, precisamente cuidando y salvaguardando los derechos del menor, y se le da vista a la protección, a la Procuraduría de Defensa del Menor, al DIF, y ese asunto salen de la oficina con su acuerdo, con carácter de cosa juzgada, sin jamás haber tocado un juzgado. Igual custodias, igual disolución de la sociedad conyugal, hay muchísimas otras cosas que nosotros hacemos sin que llegue a un juzgado. Contratos de arrendamiento, contratos de incumplimiento de algún servicio, todo eso aquí lo hacemos, aquí se hace, aquí se prevé qué va a pasar en caso de un incumplimiento, y salen con un acuerdo que sería equivalente a una sentencia después de un juicio de años. Aquí lo podemos lograr. ¿Qué les gusta? En 1 semana, 2 semanas máximo. Esa es la realidad de nuestros convenios. Algo importantísimo que creo en esto es el grado tan alto de cumplimiento que nosotros tenemos en nuestros convenios. Yo creo que como seres humanos lo que no nos gusta es lo que nos imponen, lo que nos obligan. No es que seamos malos, sino que no nos gusta que nos obliguen a hacer algo. Yo creo que en ocasiones veo que las sentencias que se emiten, muchas veces ni el que gana se siente satisfecho. Y en ese momento empieza la siguiente etapa. Y yo creo que los abogados que nos estén escuchando podrán decir si están de acuerdo conmigo o no, pero ahí empieza una siguiente etapa que es, sí es cierto, me ganaste, pero a que no la cumples, a que no se hace efectiva. Y eso empieza otra ocultación de bienes, etcétera, etcétera. En nuestro caso, nuestras estadísticas nos demuestran que el grado de cumplimiento de nuestros acuerdos está arriba del 95%. Es altísimo. Y no es magia, no es nada. Es simple y sencillamente que absolutamente no se obliga a nadie a hacer nada. Las personas voluntariamente pactan, dialogan, se entienden y hacen un compromiso que lo van a cumplir, porque todavía existe, el poder de la palabra todavía existe en nuestra sociedad. Y lo hacen de tal manera convencidos de que esa es la solución. Entonces, la gran mayoría se cumple. Y en caso de que no, pues ese papelito le sirve para hacerlo efectivo, a pesar de que el otro no quiera. Pero el chiste es que no lleguen a esa etapa. Entonces, ese es en sí lo que hace ahorita el Instituto de Justicia Alternativa. El tiempo, como les decía, ¿cuánto tardamos, Mauricio, aproximadamente en tiempo, en un proceso? La verdad es que, como comenta la directora, es algo muy rápido y muchas veces depende más que nada de la disponibilidad de la persona. Es decir, nosotros cuando nos comunicamos con un usuario, ya sea vía telefónica o por medio de una invitación, se busca, pues desde luego, alterar lo menos posible su situación laboral habitual, ¿verdad? Incluso contamos con 2 turnos de servicio para dar una mayor cobertura, que viene siendo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, a lo que veo con esto es que muchas veces depende más de cuándo puedo recibir al usuario, porque puede venir, pero en un supuesto vamos a decir que se inicia el asunto hoy, la solicitud de servicio un lunes. Si hoy intento comunicarme con el usuario, si hoy recibo respuesta y logro que esta persona venga, el usuario invitado en este caso,
esta misma semana pudiera ya llevarse a cabo lo que llamamos sesión conjunta, que es ya el proceso en sí de mediación o de conciliación y la elaboración del convenio. Todo puede ser en muchos casos en una semana. Va a depender más que nada pues de los tiempos que estén manejando las personas, pero sí es algo muchísimo muy rápido comparado a casi cualquier otro tipo de procedimiento legal o jurisdiccional. Sí, otra de las grandes ventajas que presentan estos mecanismos, esta manera de resolver el conflicto, viene siendo el efecto que tiene en las relaciones de las personas. Desde luego. Claro, ¿Qué opinas al respecto, Mauricio? Ahí también es un punto bien importante. Como comentábamos al inicio, la capacidad del ser humano de comunicarse, de resolver sus propios problemas, siempre ha estado ahí. Desde que estamos en sociedad, nos vemos en esta necesidad de hablar las cosas y poder llegar a buenas soluciones. Ahora, ese punto de la comunicación es muy muy importante para nosotros, porque de ahí surge o va a surgir el posible convenio. Ahorita comentaba la directora cómo las cláusulas, ya que ya en su momento encuentren lugar en esos convenios, van a ser la voluntad misma de las personas. Es decir, el facilitador, ya sea en funciones de mediación o de conciliación, ahorita en algún momento platicaremos las diferencias entre los mecanismos, pero su labor más que nada es guiar este procedimiento, propiciar la comunicación entre las partes, pero conseguir que ellos sean los que propongan, que ellos sean los que conocen su situación, los que conocen qué tanto se pueden comprometer o no, incluso las fechas mismas para cuándo pueden cumplir con algún compromiso. Y todas esas propuestas, todas esas opciones que se van dando en un procedimiento son los que al final hacen el cuerpo del convenio, el material del convenio. Entonces, ¿qué importancia tiene la comunicación? Total. Aquí no se va a poder llevar un asunto en donde las partes no sean honestas, en donde las partes no expresen sus necesidades reales. ¿Por qué? Porque si no pasaría lo que comentaba ahorita la maestra, que un convenio que no está de acuerdo a lo que yo usuario necesito o a lo que yo puedo, incluso a mis posibilidades, pues a lo mejor no se logra un cumplimiento adecuado. Por eso es que se da mucha importancia en que lo que el contenido del convenio sea realmente lo que las partes necesitan y lo que las partes pueden cumplir. Esa es la importancia de esa comunicación y de esa honestidad que tengan los usuarios a la hora de llevar su proceso alternativo. Sí, quizá la manera para las personas que nos están escuchando, viendo y que no conocen nada de esto. Hay muchas personas que ya están usando estas herramientas. Poco a poquito cada vez y entonces más. Dicen, sí, cómo no, yo fui y me dijeron y yo me gustó o no me gustó, lo que sea. Pero hay gente que no conoce absolutamente nada y que no sabe de qué estamos hablando. Quizá lo más cercano que tengan o la idea más cercana que tengan es la famosa conciliación. Porque la conciliación efectivamente se utiliza en muchas áreas. En la parte comercial, donde efectivamente Profeco desde hace mucho utiliza la conciliación, allí entre las personas los prestadores de servicios y las personas usuarias y que no están conformes con los servicios, pues van a conciliación y parece que más o menos funciona, ¿no? Antes, en lo que era previas, también había un área de conciliación. Se usaba poco, pero más o menos había, ¿no? Sí. Incluso se llamaba así, vamos a conciliación, era así como que... En cuestión laboral. En cuestión laboral, sí, yo creo que es donde más funciona, ¿no? En la parte laboral, el área de conciliación. Los trabajadores, trabajadoras que están inconformes, pues concilian, negocian con el patrón, con la parte patronal, ¿no? Sí. Y hay trabajadores y trabajadoras muy entrenados para negociar. O bueno, hay abogadas laboralistas que tienen esta parte de la conciliación súper especializada, ¿no? Y ahorita con el nuevo procedimiento laboral que está por iniciar ahora como parte del Poder Judicial, es una de las instancias a las que se le está apostando al 1000% para que realmente los asuntos concluyan en esta etapa de conciliación y ya no lleguen a la etapa jurisdiccional. La verdad que la importancia que están teniendo estos mecanismos pues es en todas las vías, es en todos los lugares, en todos los diferentes tipos de conflictos. Yo creo que ya hay esta etapa previa
Y la conciliación, pues es una de las cosas que nosotros hacemos. Sí, Es una de es ellas. como, digamos, Ujú. para quizá quien nos esté escuchando, viendo y que no tenga ni idea de qué Sí. hablamos, pues más o menos por ahí va la cosa. Hay varias herramientas, Sí. la conciliación es una y tiene sus diferencias, la mediación, hay como distintas herramientas, pero son como primas, se parecen mucho, Sí. tienen muy pocas diferencias, digamos que estamos entrando como una etapa y va a durar muchos años para que como dice la maestra, para que cuaje, pero bueno, estamos en ese rumbo y llegó esto para quedarse, es decir, Definitivamente. no hay vuelta para atrás, donde pensemos siempre a la hora del conflicto en conciliar. Es bien complicado porque Sí yo es. discuto, me peleo, tengo bronca con alguien y no pienso en conciliar, ¿no? O sea, no tenemos en nuestra cultura de inicio Sí, no estamos tenemos, impuestos no a tenemos ellos. la idea de conciliar. O sea, Yo creo que todo el ser humano pensamos que todo el que no piense o siente como yo está mal. ujú. En consecuencia, yo no concibo como persona, como ser humano, yo no consigo otra realidad que la mía. Eso es lo que causa los problemas. Y eso es lo que hacemos nosotros. Ayudarles a que entiendan que hay otro punto de vista que también es válido. A lo mejor no estás de acuerdo con él, pero es válido ver las circunstancias desde aquella silla. Y por primera vez escuchar, entonces por eso fue que te enojaste, porque muchas veces ni siquiera sabemos por qué. Fue un malentendido, fue una suposición, fue una aclarar, eso fue lo que tú interpretaste. Eso es lo que causa los conflictos. Entonces, la función de nosotros y de todos aquellos que se dedican a los mecanismos alternos es ser ese puente entre esas dos personas en conflicto para que aclaren las percepciones erróneas, las emociones, las necesidades y que de ahí salga la solución. Eso es lo que se hace. Sí, y luego los conflictos llegan, ¿no? O sea, no es que necesariamente los estemos buscando, pues es que Totalmente. sí, y siempre estamos y estaremos por cualquier cosa. Uno de los conflictos quizá más frecuentes y que no los buscamos, pues son los accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde tenemos lío, choques, alcances, cuánta cosa, y son muy frecuentes, muy frecuentes, y bueno, pues y siempre hay pleito, porque siempre pensamos que no tenemos la culpa, o si la tenemos, pues no queremos tenerla, Sí. entonces pues, La interpretamos de tal Sí. manera para que el otro tenga la culpa. sí, y entonces entramos en un conflicto con una persona desconocida. Es algo interesante porque generalmente, bueno, no sé, es pregunta, generalmente los conflictos son con personas conocidas, ¿no? Sí. En familia o Con los más cercanos. con parientes o Con vecinos, vecinos, sí. o sea, son como con conocidos, que me parece explicable, digo, ¿con quién vamos a tener conflictos? Pues con quienes nos relacionamos, ¿no? Pero de pronto hay conflictos con gente desconocida también, Sí, como en por y otros supuesto, casos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que la convivencia humana, pues es parte, pues somos dos seres humanos que pensamos diferentes. Es normal que haya ese choque. Es normal. Lo importante aquí es aprender que si hay un conflicto, o te separa o te une. Lo que es la cultura de la paz es llevarle a la sociedad herramientas para crecer, saber que esos conflictos se pueden resolver de una manera constructiva, no destructiva. Podemos construir en base al conflicto. Eso es la cultura de la paz. ¿Qué tipo de conflicto es el que se está atendiendo más, el que más posibilidades tiene en la parte familiar, civil, penal, o todo igual, o cómo anda más o menos? Okay. Pues lo que más llega con nosotros es la materia familiar. Vivimos en una sociedad en donde Hay mucho afortunadamente hay conflicto muchas familias, familiar. Mucho. pero también falta mucha comunicación. Es alguno de los vicios de nuestra sociedad. Y aunque muchos de esos conflictos se pudieran solucionar en su casa, platicando las cosas, pues precisamente no tenemos a lo mejor esa cultura de hablar las cosas, de sentarnos en una mesa, exponer claramente qué es lo que nos aqueja, lo que nos duele, lo que nos molesta. No estamos acostumbrados a hacer eso. A veces
rehuimos a los problemas, pretendemos que no existen, o manejamos respuestas, pues a lo mejor hirientes o violentas incluso, en las varias manifestaciones en que conocemos la violencia, y eso es lo que hace que pues se sientan atrapadas muchas personas, que quieren buscar una solución, la están viviendo, como comentabas, día con día, con el vecino, con el hermano, con el papá, con cualquier persona, que claro, dada la convivencia tan cercana, pues es natural que, así como surgen cosas deseables, pues también hay cosas con las que hay que trabajar. Entonces, materia familiar es uno de nuestros principales cantidad de usuarios pues que llegan, lo que es divorcio, que no siempre terminan en divorcio. Aquí me gustaría agregar eso. Tendemos a pensar también que si ya tenemos un problema con nuestra pareja, pues se acabó. Ya es ir con el abogado a que ponga los puntos sobre las sillas, como se dice, y se acaba el vínculo. No necesariamente es así. Muchas ocasiones llegan las personas pensando que ya no hay solución, pero se dan cuenta después de sentarse a platicar un rato que sí las hay, solo que hay que buscarla, hay que ser honestos, y por eso digo, muchas veces entran buscando el divorcio y no necesariamente terminan así. En otros casos también, pero la ventaja es que se da en un ambiente pues más sano. Cuando estamos frente a un facilitador que percibimos como un tercero imparcial, que no va a beneficiar o querer favorecer a ninguno en particular, sino a los dos, generalmente la persona se abre un poco más, expone más claramente sus necesidades, pues sus posibilidades también, lo que les comentaba ahorita, y es lo que más reúne pues allí expedientes, materia familiar, lo que son alimentos también, pensiones alimenticias, muchas cuestiones, lo que se tramitaría en las controversias llamadas del orden familiar, también se pueden ver ahí. Como comentaba la directora, a veces son aclaraciones lo que se requiere. A veces entramos nosotros a una sesión pensando que vamos a salir con un convenio de pago a lo mejor, y nada, que las personas al haberse escuchado y darse esa oportunidad de exponer su problemática bien, como dice, a veces ya se aclaran las cuestiones y no es necesario ni siquiera un convenio, muchas veces, o es un convenio verbal en algunos casos, o es un convenio de tipo moral, en donde yo me comprometo a ciertas cuestiones que no necesito yo ejecutarlas después ante un juez, sino que son compromisos morales, y es lo que principalmente se ve. Desde luego que las otras materias también son recurrentes. En materia civil, por ejemplo, las cuestiones de incumplimientos de contratos, hay muchos asuntos de arrendamiento, de falta de pago, incluso en algunas ocasiones no hay un documento, no hay una prueba como la conocemos. Sin embargo, al hablarle a la otra persona de qué es lo que hacemos, que se dé cuenta que no es una demanda, que no es una denuncia, sino un procedimiento para platicarlo, llegar a una solución entre las partes, y se puede llegar a dar un convenio, se dan muchos, sin que hubiera en un inicio un documento probatorio físico, por ejemplo, lo cual también es una gran ventaja para muchas personas, que se hacen generalmente los acuerdos de manera verbal, no queda un registro, y después cuando hay un incumplimiento pues se batalla, cosa que en un juicio involucraría otro juicio previo, unos medios reparatorios o algunas medidas provisionales, y aquí no. Aquí podemos, si contamos con la voluntad de las partes intervinientes, podemos brincar directo a la solución del conflicto sin un análisis de pruebas ni mucho menos, porque contamos con esa voluntariedad de las personas de que quieren resolver su conflicto. Qué bueno que comentaste, nos quedan 2 minutos, el tema de los facilitadores. Este es así como una introducción, pero en los siguientes programas ya hablaremos de manera específica de muchas cosas, ¿no? Sí. Haremos programas temáticos. Sí. Mientras que en los juicios hay jueces, juezas, acá se llaman facilitadores, que es, yo creo que a lo mejor en el siguiente programa o en algún programa sí, habría que hablar mucho de eso, porque es como bien distinto. Para que una persona sea facilitadora, requiere todo un perfil. Y bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo facilitan? Me parece que un perfil y una capacitación muy especializada. Vale la pena hacer un programa especial. Claro. Y luego ahorita que decías de que los problemas familiares, conflictos familiares son los que más llegan, yo estaba pensando, qué irónico, efectivamente tú tienes razón, qué curioso, ¿no? Porque en teoría me parece que hay que hacer un análisis más amplio de los conflictos familiares, ¿no? Justo en la temática de la cultura de la paz. Sí, efectivamente se supone que una familia tendría que estar capacitada para resolver en la familia sus broncas en corto.
el hecho de que vengan tanto acá significa que no, algo está pasando y habría como que analizarlo un poquito más, pero se nos fue el tiempo porque Jacobo nos dijo que nos tenemos que despedir, se va muy rápido, de veras que sí, qué cortito se hace este espacio. Se va muy rápido el programa, la mera verdad. Yo le agradezco mucho, licenciada, también a ti, Mauricio. Gracias, y bueno, pues enhorabuena, y ahora sí que hay que felicitarnos por el arranque de inicio de este espacio. Vamos a invitar a mucha gente. Vamos a hablar ya de temas ya muy específicos, ahora fue así como muy general, pero vamos a tratar de hacer el programa temático. Muchas gracias, Jacobo, muchas gracias a las personas que nos escuchan y nos ven también por el Face. Hasta la próxima.